Buenas noches. En las últimas semanas se han reportado detenciones y operativos contra la estructura del cártel de Sinaloa. Se habló que iban contra uno de sus líderes. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, respondió esta mañana. ¿Qué tan cerca han estado las fuerzas federales, el propio Gabinete de Seguridad, de la detención de Iván Archibaldo Guzmán? Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad: que no generen violencia. En las últimas 3 acciones, que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia, fue primero la del piloto, segundo la de Insunza N y tercera la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Un debilitamiento constante, dice el secretario, así lo describe Omar García Harfuch, tras las acciones del gobierno federal en los meses recientes y particularmente con el secretario despachando desde Sinaloa. Con estas detenciones y sus propias divisiones, ¿cómo se encuentra actualmente el cártel de Sinaloa, según información siempre del gobierno de México y de las agencias estadounidenses? Con los fundadores del cártel presos en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán sentenciado a prisión de por vida e Ismael El Mayo Zambada en proceso de enfrentar un juicio, sus hijos quedaron al frente. Por el lado de Joaquín Guzmán, de sus 4 hijos que encabezan la facción de la Chapiza, Ovidio y Joaquín están presos en Estados Unidos. Libres quedan Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, con una fuerza mermada porque la semana pasada les capturaron a 2 de sus hombres de confianza, a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, y a Kevin Alonso Gil Acosta, el 200. Prácticamente a los chapitos solamente les quedarían 2 brazos fuertes: Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, y Óscar Noé Medina González, alias El Panu. Ambos objetivos prioritarios de autoridades de México y Estados Unidos. Del lado del Mayo Zambada quedó al frente su hijo, Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, quien está libre y operando la ofensiva contra la Chapiza. Le han detenido operadores, pero hasta ahora el golpe más sentido para su estructura criminal es la detención de su cuñado Juan Carlos Félix Gastelum, quien es señalado de ser su operador financiero y hombre de confianza. A pesar de estas divisiones internas y de las detenciones recientes, para el gobierno de los Estados Unidos de América, el cártel de Sinaloa se mantiene como el más poderoso. Temprano, la doctora Claudia Sheinbaum destacó que, de acuerdo con datos preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 2018 y con datos hasta ayer, del 24 de febrero, se ha logrado una reducción de 28.7% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el país. Son cifras, repito, preliminares reportadas por las fiscalías y por las procuradurías estatales. Me voy a Michoacán. Fue detenido en el municipio de Zacapu Jesús Rivera, a quien le apodan el Gordo Chuy o la Hamburguesa. Autoridades federales señalan a este hombre como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación. En este operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Defensa y policías michoacanas. También fueron detenidas otras 3 personas a quienes les fueron aseguradas armas de fuego y droga. Esto generó la movilización de civiles armados y balaceras en diversas zonas de ese municipio, donde resultaron lesionados 3 uniformados. Para evitar ser capturados, integrantes del grupo delictivo secuestraron y quemaron 4 vehículos en las carreteras Morelia-Quiroga, Pátzcuaro-Tzintzuntzan y Pátzcuaro-Erongarícuaro. Los detenidos fueron trasladados a la delegación de la Fiscalía General de la República con su sede en la capital de Michoacán, en Morelia. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Texas pidió a quienes viajan a nuestro país o trabajan cerca de la frontera a extremar precauciones. Esto tras la muerte de un ranchero tejano por la explosión de una mina en Tamaulipas, sí, en el estado donde hay caminos minados, como en Michoacán. Recomendaron a sus habitantes evitar caminos de tierra y zonas remotas de aquel estado norteño. El ciudadano estadounidense que murió por la explosión de esa mina era Antonio Céspedes, tenía 78 años, era residente de Brownsville, Texas.
circulaba en una camioneta, miren esta, vea cómo quedó, por un camino rural en San Fernando, allá en Tamaulipas. Esto sucedió el pasado 31 de enero. Junto al ranchero tejano murió desafortunadamente otro hombre y una mujer resultó herida. Ayer el secretario de Seguridad de aquel estado, Sergio Chávez, informó que hallaron 60 minas terrestres en municipios del centro y el norte del estado de Tamaulipas. De estas, el 30% estaban instaladas en zonas rurales que disputan grupos criminales. Y de Tamaulipas, así llegamos a Morelos, donde la semana pasada le mostré este video donde aparece el alcalde de Cuautla, Jesús Corona, y el de Atlahuacán, Agustín Toledano, reunidos con el presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa, Júpiter Araujo. Hoy las autoridades federales aseguraron que ya se abrió una investigación, mientras que las de Morelos dicen esto. Es una información en proceso, yo no puedo decir el número como tal, pero creo que si esta situación está llevando al menos 2 alcaldes que están siendo investigados, pues la situación podría aumentar. Esta noche tengo más historias. Bienvenidas y bienvenidos. Anoche le presenté estas escenas de cómo 3 hombres asaltaron en 2 minutos la joyería del Hotel Emporio en Acapulco, Guerrero. Buenos días. Buenas. Sí, esto ya. Mauricio, por favor. No, pues sí, intentamos. Acá no me toca alarmas. ¿Quién más está aquí adentro? No, está asegurado. Es lo que nosotros hacemos el gobierno, la verdad. No está trabajo, yo soy el enfermero general, padre. Mira dónde me tiene. Mira dónde me tiene, no, mira dónde me tiene el gobierno. Yo soy diabética, ve cómo me tiene. Dios quiera que los bendiga. No toque la alarma. No tengo ni alarma. Bueno, porque estás un desmadre. Esta noche le tengo novedades. Agentes ministeriales y de seguridad de aquel estado, así como guardias nacionales, detuvieron a 5 hombres, 4 adultos y un menor de edad, a quienes les encontraron 350 piezas de joyería de las que no pudieron acreditar su propiedad. También se les aseguró una réplica de arma corta, un vehículo sedán y una motocicleta. La Fiscalía de la Ciudad de México ha identificado los cuerpos de 3 de las 5 víctimas del incendio de ayer en un centro de rehabilitación ubicado en Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. Anoche vimos estas escenas dramáticas, durísimas, de cómo sus compañeros los sacan, algunos todavía con vida, otros después de haber fallecido. El reloj de la cámara de videovigilancia muestra cómo a las 10 de la mañana, mire, con 40 minutos y 59 segundos. Ahí va pasando el tiempo, 10 con 42. Personas que estaban recluidas en este lugar, pues sacan a sus compañeros, así como usted lo está viendo. Hoy Grupo Imagen tuvo acceso a estas imágenes. Son de otro momento, 40 minutos antes. Esto es lo que ocurría a las 10 de la mañana, repito, 40 minutos antes de las escenas que le acabo de presentar. Ahí se ve cómo unas personas entran al lugar y sacan muebles, no personas, muebles. También se ve que ya estaba el incendio, las llamas ya estaban devorando las instalaciones y una larga columna de humo se hacía presente. Pregunto a esta hora de la noche, ¿pudieron salvar a más personas? 40 minutos eran suficientes para evitar la tragedia que le vengo contando con las muertes desde ayer y el día de hoy. Son las preguntas que siguen vigentes. 40 minutos, para muchos suficientes para poder salvar a los que se murieron. En otros asuntos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump. Aranceles que entrarían en vigor el próximo 4 de marzo si no se alcanza otro acuerdo antes. Sheinbaum dijo esto durante la mañanera del pueblo.
Hay que revisar todo lo que dice el presidente Trump, por eso siempre digo que hay que tener cabeza fría y no tomar las frases aisladas. Habla de lo que él llama la reciprocidad. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora. Vamos a esperar hasta que se cierre este ciclo, esperando pues tener un acuerdo con Estados Unidos. Y la pregunta del millón, por supuesto, ¿hasta cuándo se podrá recorrer el asunto de la entrada en vigor de los aranceles? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno mexicano, que hasta ahora ha logrado tener un entendimiento con el gobierno de Donald Trump, ha logrado posponer la imposición de aranceles por parte de la Casa Blanca? ¿Hasta cuándo durará esto? Sobre el asunto también habló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Más adelante, David Páramo nos dirá más detalles. Y llegamos a este momento en el Senado. Se aprobó la reforma contra el nepotismo enviada, por cierto, por la presidenta Claudia Sheinbaum, que pedía que entrara en vigor a partir del 2027, no del 2030 como se aprobó. La mayoría morenista y sus aliados la avalaron con algunos cambios que aplazan sus efectos. Morena, PT y Verde celebraron el fin de la reelección consecutiva en el Congreso y en los municipios. Lejos de fomentar la competencia limpia, propició la consolidación de élites políticas. Son los neoliberales los que promovieron la privatización de la política. Esta reforma fue una moneda de cambio que un partido conservador pidió a cambio del pacto contra México. La oposición adelantó que morenistas, verdes y petistas iban a patear el bote del nepotismo, dejando vigente la sucesión electoral entre esposos, hermanos, padres e hijos. Hablo del elefante en la sala. No va a ser a partir del 2027. Sin éxito, los panistas propusieron erradicar también el nepotismo que se da, dijeron, entre el gobierno y otros poderes, citando a los Batres, Luján, Sánchez Cordero, Villarreal, Tadei, Nale. A los Batres, a los Monreal, la propia senadora Andrea Chávez, que tiene a su pareja aquí en el Senado, al señor Mendieta. A pesar de los peros, el respaldo fue total. Queda aprobada en lo general. Una votación unánime que se rompió cuando el jefe de los morenistas presentó la modificación que él y Manuel Velasco, el líder de los verdes, le hicieron a la reforma para regalarse 3 años de gracia. Respecto de la prohibición del nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. Lo que le vino a decir al pueblo de México, en otras palabras, el senador Augusto, es que el nepotismo no está mal de aquí al 2030, pero sí se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata. ¿Sí se vale? ¿O sí se vale que Félix Salgado Macedonio pueda ser el que sustituya a su hija? ¿O no se vale que Monreal, Saúl, pretenda ser el gobernador después de que ya sus 2 hermanos fueron gobernadores de Zacatecas? Vergüenza, pena debería de darles que no estemos acabando con el nepotismo hoy, liso y llano. La morenista Celeste Asensio le devolvió el golpe al exdirigente del PAN, recordándole que puso a su hermano de diputado local. Un revire que el presidente del Senado festejó. Pido a la Asamblea orden porque hasta están haciendo que a mí me gane la risa, por favor. Cobijados por el cambio del bote pateado, los aludidos se defendieron. Yo no dependo del partido, dependo de la gente y del pueblo de Zacatecas. Yo soy senador por Guerrero, yo hice campaña y sacamos muchísimos votos. En el 2027 en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida. Y con sus aspiraciones garantizadas, celebraron el marcador. Aprobada la reserva, presidente.
¿Quién diría que viene a esta tribuna a hablar de vergüenza quien evidentemente no la tiene? La reforma va a entrar en vigor, como le decía, hasta el 2030. Antes puede haber nepotismo. Y no en el 2027, como lo pedía la presidenta. Veremos qué dice mañana. Por cierto, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se integró formalmente a la bancada de Morena, aunque aún no es militante del partido. Ese es otro proceso pendiente. Hablando de reformas, en todo el país, maestros, ¡ojo!, protestan en contra de la reforma a la ley del ISSSTE que aseguran afecta sus pensiones y aumenta las cuotas que deben dar al instituto en casi 3%. En Colima, más de 2,000 maestros salieron hoy a las calles. Las clases fueron suspendidas. En Tijuana, 500 maestros marcharon. Protestaron en las oficinas de la Secretaría de Educación local, la Baja Californiana. ¿Cómo viene la agenda de movilizaciones para los próximos días para que usted se prepare? Bueno, mañana en Chetumal, Quintana Roo, maestros han convocado a una marcha a las 9 de la mañana. Esto, repito, en la capital de Quintana Roo. En Hermosillo, Sonora, también va a haber protestas. Los maestros van a salir a marchar en los turnos que tienen libres para no suspender las clases. ¿Qué va a pasar en Chiapas? Ahí la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia movilizaciones en todas las regiones del estado y una marcha para el próximo viernes en San Cristóbal de las Casas. En Oaxaca, la sección 22 hará paso de labores jueves y viernes, es decir, no estarán trabajando, tomarán casetas y dependencias federales. A estas protestas se van a unir maestros en la Ciudad de México, quienes plantarán su protesta el viernes frente a la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro. No hay agua en Xochimilco. Productos como la lechuga, las espinacas, el cilantro, que son parte del consumo diario de su dieta en sus hogares, están en riesgo porque no hay cómo cultivarlas, no hay cómo transportarlas. Se está secando buena parte de Xochimilco. Los productores de estas hortalizas en aquella delegación reclaman que sus chinampas están en peligro debido a la sequía en sus canales y a la contaminación en la poca agua que queda. El agua es lo que mueve todo aquí. Sin agua, pues no hay vida. Xochimilco es más que su zona turística con trajineras adornadas de colores. También existe la zona chinampera, áreas que están en peligro de extinción, pues sus canales se están secando. Sí, yo recuerdo de la infancia que transportábamos los manojos de verdolaga, de espinaca, en canoa. Nos aventábamos manejando, en la canoa, como aproximadamente una media hora, 40 minutos, para sacarlo en el embarcadero. Ante la ausencia de autoridades locales y federales, los chinamperos han tenido que ir jalando agua para intentar regar sus cultivos. Los compañeros se organizaron para jalar un tubo, ahora sí que con cuerdas, con la fuerza, no se empleó ninguna máquina, solamente fue la voluntad para traer el agua de Canal Nacional hacia esta parte que es Ostotzingo o el acuario. En 2023, las autoridades del sistema de aguas y la alcaldía de Xochimilco se comprometieron a abastecer a esta zona chinampera de agua. El objetivo es entregar a la zona chinampera de San Gregorio, Atlapulco, agua en cantidad y en calidad. Ninguna de las dos cosas se cumplió y la obra está al 50% al día de la fecha, siendo que ese proyecto se inició el año antepasado y que supuestamente iba a estar en 3 meses. Han pasado ya prácticamente 2 años y la obra no se ha terminado. En esta zona de la Ciudad de México se produce lechuga, cilantro, espinaca, entre otras hortalizas que abastecen a la central de abasto y mercados de la capital. Además, el patrimonio de casi 300 familias está en riesgo. Aproximadamente entre 20 a 50 toneladas se llevan a la central de abastos, pero además se surten a los tianguis,
se surten a los restaurantes, se surte al mercado local. No es una zona turística, es una zona productiva. El llamado de chinamperos es que las autoridades volteen la mirada a esta zona, área natural protegida que a cada paso muestra el abandono que vive. Está en riesgo la cultura chinampera, está en riesgo el sustento de cientos de familias, está en riesgo el humedal y está en riesgo el gran valor ambiental que tiene la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco. Más noticias. El gobierno federal presentó la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz. Busca atender la salud de 12 millones de estudiantes en 90.832 primarias públicas del país. Campeche se convirtió en el estado número 22 en garantizar la interrupción legal del embarazo. El Congreso local aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el cuarto trimestre de 2024. La población económicamente activa sumó 61.1 millones de mexicanos. La tasa de desocupación fue del 2.6%. La oficina de la Santa Sede informó que la salud del Papa Francisco sigue crítica, pero estable, sin episodios respiratorios agudos. En su 12º día hospitalizado, el pontífice recibió por la mañana la Eucaristía y luego trabajó desde su habitación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular la ministra Yasmín Esquivel tienen que resolver un tema fiscal que tiene que ver con las importaciones y exportaciones de México. Si gana el Servicio de Administración Tributaria, aumentará muchísimo la recaudación. Si pierde el sector exportador, de acuerdo con Coparmex, perderán 6.250 empresas y unos 3.1 millones de empleos. Los exportadores, Coparmex, la industria, dicen que el Servicio de Administración Tributaria cambió el criterio con el cual se realizaban las exportaciones, que durante más de una década se venía haciendo de una manera y ahora cambiaron el criterio. Eso implica a las empresas tener que pagar como 6 años de utilidades. Eso implica a las empresas, dicen, salirse de cualquier oportunidad de negocio. Sí había quienes abusaban de y fingían exportaciones. Sí lo sabía, pero no eran la generalidad. Lo que se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia es muy sencillo. Si tiene que pagar 2 veces el IVA un exportador mexicano. Va a ser una discusión divertida, va a ser una discusión difícil, de la cual depende el nearshoring. Échame la cámara. Ya va a ser una gustada sección. Trump, los aranceles y Marcelo Ebrard. Hoy dice el secretario de Economía que él no le tiene miedo a los aranceles. Yo digo que no los van a imponer, Nacho. ¿Tú por qué apuestas? Cabeza fría y más noticias. Con 409 votos a favor, 69 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para prohibir la siembra y cultivo de maíz transgénico en México. Un juez de control vinculó a proceso a Víctor Manuel N., presunto agresor serial de conductoras de taxi por aplicación, por el delito de violación agravada y robo agravado en contra de 5 mujeres. Grupo Frontera salió a desmentir la versión de que apoyan al presidente Donald Trump y su política de deportaciones y aclararon que no apoyan a ningún grupo que esté en contra de los migrantes. Donald Trump anunció que va a ofrecer una nueva visa, la llamó tarjeta dorada, ofrecerá un camino hacia la nacionalidad para inversionistas y costará $5 millones. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.